El deporte y el arte han ayudado a muchísimos hombres y mujeres a reintegrarse a la sociedad tras salir de prisión. Pero a ver, participa con nosotros. ¿Es suficiente con enviar a la cárcel para acabar con la delincuencia y trabajar mucho más por la seguridad? ¿Y quién se ocupa adentro de trabajar por una mejor reinserción social? Hoy de esto hablaremos en Punto y Coma. Bienvenidos. El programa Ring, Boxeando para la Reinserción, es un proyecto que busca a través del deporte reincorporar a la sociedad de las personas que se encuentran dentro de la cárcel. El aporte de esta iniciativa quedó plasmado en el libro que lleva el mismo nombre, Ring, Boxeando para la Reinserción, de la autora Eunice Rendona. Este libro destaca la labor que realizó el box en todos los aspectos dentro del Centro Penitenciario Teatro Choloaya, Morelos, a nivel familiar, psicológico y deportivo, para contribuir en la reinserción a la sociedad de quienes pudieron salir de los que lo harán de prisión. Además, se puede conocer la historia de 30 personas que encontraron el boxeo en una nueva motivación, misma que los ayudó y que influyó a cambiar su vida, así como su autoestima e incluso su cuidado personal. Bienvenidos a Punto y Coma. Como les ponía ahí en redes sociales, bueno, Twitter está como caidón, pero allá en Facebook sí, tenemos un programa de lujo porque está con nosotros Eunice Rendón. Ella es doctora en políticas públicas de la Escuela de París, ¿no? Sí. Y es académica del TEC de Monterrey, pero además es coordinadora de agenda migrante, experta en temas de migración, seguridad. La verdad que es un lujo que esté con nosotros y ustedes que nos acompañan y nos ven. Entonces, bienvenida, Eunice. No, muchas gracias por la invitación. Y mi queridísima Yasmín Amiga Jalil. linda, muy contenta de compartir contigo hoy. Igual. Pues, Eunice, el tema, te hablaba en principio porque te estuvimos buscando, porque publicaste un libro muy interesante que se llama Boxeando por la Reinserción. Y quisiera que nos platicaras por qué te involucraste en este proyecto y cómo surgió. De verdad que es una historia, Jazz, público que nos ve, bien interesante y llena de anécdotas que durante el programa vamos a ir platicando, pero ¿por qué ocuparse de este tema? Pues mira, creo que como bien dices, hay dos motivos. Aquí está este libro que mencionas, y justo lo que tenemos hoy en México es un reto en el sistema penitenciario enorme. Yo pues he trabajado en estos temas desde hace más de 10 años. Mi carrera en esto empezó en Ciudad Juárez, justamente pues en la peor época de violencia, y desde ahí pues he seguido trabajando mucho en los temas de prevención, en la subsecretaría también de prevención del delito más tarde, y bueno, también con la red de jóvenes Viral, que hacen trabajo preventivo en prácticamente los 32 estados de la República, de joven a joven. Y bueno, Ring surge como una necesidad de mostrar los retos que el sistema tiene. Es decir, hoy tenemos un sistema penitenciario que, lejos de reinsertar, como es su nombre, lo que hace es que las personas se vuelvan más delincuentes, o que pues al tratar muy mal a las personas, al castigarlos todo el tiempo, a darles comida podrida, en fin, todo lo que vemos en los centros penitenciarios, lo único que hacemos es que efectivamente la persona termine deprimiéndose muchísimo, termine replicando también lo que recibe. Entonces, cuando estas personas salen a libertad, no están preparados, no se les generaron las habilidades para la vida, para mejorar más bien al individuo y para que tenga una relación cognitiva, conductual distinta con el medio que lo rodea, con las otras personas, y que no vuelva a delinquir, porque de eso se trata. Y muy poca gente entiende este término que es prevención terciaria, que quiere decir, hay tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La primaria, antes de que el fenómeno suceda, todos los elementos que debes brindar para que no pase. La secundaria, focalizada en quien más riesgo tiene. Sí. Pero la terciaria, menos popular, pero más necesaria, es aquella de cuando alguien ya delinquió, ya cometió el error, ya cometió el delito, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con qué herramientas tenemos que dotar a esta persona y a su ambiente para que no lo vuelva a hacer y para que no vuelva a dañar a
la sociedad. Entonces, en realidad es un ganar-ganar, porque también hoy lo que tenemos, según Lempol, que es la encuesta del INEGI, que se encarga de medir y que además es una encuesta muy innovadora, este fenómeno es 1 de cada 4 reincide. Es decir, cometes delitos, vas a la cárcel y vuelves a regresar. No regreses a la cárcel, exacto. Entonces, y además el 55.3% de ellos lo hacen antes de 2 años. Entonces, es un sistema, algo que también nos pasó mucho trabajando en centros de adolescentes en conflicto con la ley, que es otro lugar donde nos hemos metido también mucho, es que veías a los adolescentes ahí y más tarde te los encontrabas ya en la cárcel de adultos. Entonces, porque la realidad de los adolescentes es que todos van a salir, las penas son máximas de 5 años. Entonces, justo en esos lugares y en los centros de readaptación es donde más tenemos que meter modelos, ya al final están recluidos, entonces meterle más y más policías o más un sistema reactivo, un sistema de castigo. Creo que hoy tenemos que transitar, y el modelo RINC lo demuestra, a una visión que lejos de poner el acento solo en el castigo, más bien lo ponga en la reintegración familiar, en la reintegración emocional, que es fundamental. RINC, creo que el componente más significativo sin duda es el box por la parte deportiva, pero cómo esto se conjuga con lo emocional, con los sentimientos que ellos están teniendo. Los talleres del perdón eran de lo más emocionante y de lo más importante, es decir, que la gente pueda perdonarse a ellos y a otros, porque nadie sabemos la historia. Cada historia es una historia de vida. Y todos hemos cometido un error, ¿no? Y además hay que decir, lo están pagando privándolos de su libertad. No es necesario ese todo ya es lo el demás. castigo. Sí, ese es el castigo. No es necesario todo lo demás que viven dentro de las cárceles. Yo que he tenido la oportunidad de ir, de veras creo que todos tendríamos que ir. Para darnos cuenta del regalo tan grande que tenemos, que es la libertad de estar aquí, y 2, de lo que vive la gente ahí dentro, ¿no? Que de verdad, o sea, es desgarrador. Y a mí, antes de que nos enfoquemos en RINC y de la importancia de todos estos programas que están haciendo, que nos platiques qué es lo que se vive dentro de las cárceles en México. Pues mira, lo que se vive en general, como te digo, es un sistema penitenciario que creo que está rebasado. Es un sistema en donde, pues en un buen rato de tiempo nos hemos dedicado a más bien a recluir a todo mundo. Entonces también hay muchas injusticias. Hay gente que no debería estar en la cárcel, ¿no? Efectivamente, como que pues ya otras historias y otros documentales también han demostrado cómo muchas veces pues los debidos procesos no son los adecuados, o termina pues el que no tuvo dinero para poder salir o para poder a la fianza o cualquier otra situación. Entonces, sí vemos que hay gente inocente. También hay gente culpable, pero además están todos combinados. Es decir, está ahí el que se robó una llanta y el que mató a 25 personas están en el mismo lugar. Entonces, pues muchas veces vemos cómo, pues por eso las personas, al estar deprimidos, al estar privados de la libertad, al no tener actividades recreativas, deportivas, artísticas, es decir, algo en que distraer su mente, que deberíamos hacer universidades más bien para que ahí aprovechen bien el tiempo. Entonces, al no tener todo este contexto como de apoyo y de protección, lo que sucede es que pues sí, la persona se deteriora, y entonces vemos cárceles en donde pues muchos de los adictos que vemos en la cárcel se vuelven adictos ahí adentro. Entonces, todo esto forma parte, creo que los retos, el hacinamiento también es terrible, es decir, gente que viven muchos en un solo cuartito, como les decía. ¿Cuánta gente vive en una pues celda? cambia, la verdad es que cambia porque sí es diferente un estado, exacto. Sobre todo a nivel estatal, hemos visto una mejora en el sistema penitenciario. Por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo internacional en la cárcel de mujeres federal de Morelos, ¿no? Donde tienen todas las condiciones, está para generar la industria. Todavía hay que terminar de echarlo a andar, pero me parece que ya hay un ejemplo. Hay esfuerzos federales que se han hecho en la materia, pero creo que todavía a nivel estatal hay retos mayores. Vemos muchas veces que las extorsiones, por ejemplo, se cometen desde las cárceles, o sea, no hay un buen sistema, más bien sí lo hay, pero hay corrupción, y entonces ahí inhiben las antenas y la gente puede hablar por teléfono. Bueno, hemos visto cosas terribles, hasta de pronto gente secuestrada que termina en la cárcel, la víctima, ¿no? Entonces, realmente creo que... ¿Cómo meten droga? ¿Cómo meten armas? Es impresionante, o sea, es todo un sistema lo que tienen. Que es a veces corrupción, se lo tragan al final, y ¿no? adentro no. O sea, a mí me han contado unas historias impresionantes de cómo meten la droga, porque adentro encuentras todo, todo. Como tú dices, gente buena, gente mala, drogas, teléfonos, dinero, todo.
En realidad sí, entonces lo que vemos es un sistema penitenciario que no está funcionando para lo que fue creado, que es, porque además la ley así lo menciona, ¿no? Se llama la ley la reinserción y la readaptación social, incluso... O sea, sí es una escuela para delinquir, como se le conoce. Pues eso es lo que vemos en la mayoría de los centros, desgraciadamente, y creo que en razón de ello es que tenemos el número que la EMPOL registra, que es 1 de cada 4, pues regresa, ¿no? Entonces, incluso creo que nos ha faltado pues muchos avances hasta en justicia alternativa. El nuevo sistema de justicia penal es parte de lo que trata de buscar. Claro, muchos dicen que no sirve. En realidad lo que falta es generar las capacidades para poder hacer frente a este nuevo sistema. Creo que empezamos al revés, o sea, con ahora sí que con los lugares donde se hacen los juicios orales súper bonitos, tal, todo el equipamiento, pero no preparamos al policía, no preparamos al juez, no preparamos a toda la cadenita de mando, que al final va a llegar a implementar este sistema que tiene pues innovaciones importantes, pero que creo que lo que yo rescataría más del sistema y de lo que tenemos como país en términos de retos del sistema penitenciario es pues generar en ciertos tipos de delitos, ¿no? Mucho se ha hablado de la aportación de armas, creo que ahí sí habría que regularlo más, porque al final, como dice el comisionado nacional, pues nadie tiene un arma larga para ir a matar un venado, en fin, o sea, sí tendremos que cuestionar quizá o afinar eso, pero en otro tipo de delitos menos graves o el primodelincuente, por ejemplo, creo que en muchos lados se ha aprobado la justicia alternativa, que esas personas más bien tengan que ir a hacer un servicio social a la comunidad, que el castigo sea otro y no necesariamente recluir a alguien. Parte de las historias de Ring, ¿no? Creo que un caso que para mí fue muy emblemático es un chico que estaba ahí por robar un coche. Entonces, yo no digo que no sea grave robar un coche, pero yo creo que si a nosotros nos robara nuestro coche, ¿no? Yo me ponía en el lugar de la persona que le robaron el coche. Y tú sabes que a esa persona, como el proceso se dio, porque además se dio mal, en fin, con todas las injusticias que tiene y perversidades del sistema, en vez de 6 años terminó con 12 años de pena por haberse robado un chavito de 20 años, ¿no? Que entonces ya le acabaste la vida ahí, porque pues el cuate va a estar 12 años. Entonces, en fin, se logró al final del programa rehacer la pena y regresó a 6 años, entonces ya salió. Pero creo que eso nos debe llevar a reflexionar como sociedad. Oye, y voy a decir algo que quizá no sea así, ¿no? Pero una justicia alternativa, o sea, que este chavo venga y me lave el coche el resto de mi vida, pero no lo voy a meter a la cárcel en un lugar donde a lo mejor ya no va a ser un robacoches, va a ser un homicida o qué sé yo, ¿no? Puede convertirse en parte de una red de crimen más difícil. Claro, buscar como estas alternativas para reparar el daño. Porque tienes toda la razón, de repente alguien que robó el coche o alguien que está bajo la influencia de las drogas, que pasa mucho, y se roba un celular, pero arañó, entonces ya fue robo con violencia y se persigue de oficio. Y lo metes y se quedan ahí mucho tiempo porque tampoco tienen defensores de oficio, no hay lo suficiente, bla, 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 ¿no? Termina muchos 4 o 5 años en la cárcel y aprende ahí cosas que no sabía hacer. Entonces, creo que es muy importante este tema, pero vamos a regresar, vamos a hacer un punto y coma. Les dejamos la pregunta en Twitter, en @puntoycoma_tv. ¿Crees que existe la verdadera reinserción de la sociedad en los reclusorios por parte de para exconvictos? El 0% dice que sí, 100% dice que no hay reinserción social, ¿no? Pero vamos a ver algunos ejemplos. Regresamos. ¿Qué tema esto de vivir de cerca lo que sucede en las cárceles? Yo la primera vez que tuve oportunidad de hacerlo, la verdad es que fui como con un sentimiento de que, hijo, qué mala vibra va a haber, qué miedo, a quién me voy a encontrar. Y salí, creo que otra Yasmín, ¿no? Me encontré gente buena, gente arrepentida, gente que está sufriendo enormemente. O sea, te lo prometo, lo platico y me dan ganas de llorar porque es impresionante lo que viven ahí dentro. Y el mucho cariño y la mucha necesidad que tienen de mejorar y de salir adelante para poder algún día salir y estar como estamos nosotros. Por eso les decía que qué importante que vayamos, que nos demos una vuelta, porque es muy diferente, ¿no, Eunice, a lo que nos imaginamos. Y además la discriminación y el odio de la gente hacia las personas que están dentro de los penales es muy dura. Tú nos decías ahorita en el corte que hay una diferencia también grande entre las mujeres y los hombres que están dentro de los penales. Cuéntanos. Pues efectivamente, la sociedad, ya de por sí tenemos un estigma, como bien dices, por el tema de aquel, no, ahí están todos los malos, ¿no? Sin entender las diferentes dimensiones y las causas. Y hay más malos afuera, ¿eh? Pero además, creo que hay que entender las causas y es ahí donde tenemos, que es el reto de la seguridad en México. Nos hemos dedicado a ir a los efectos, a atacar con policías, cárceles, todo lo reactivo, pero
pero poco hemos hecho por ir a las causas del delito, entender por qué una persona delinque. Es decir, si vemos las historias de vida de muchos de estos, pues vemos que desde la familia muchos los violentaban, hasta los violaban, es decir, también cometieron todo tipo de injusticias con estas personas en su desarrollo, no tuvieron oportunidad de desarrollo cognitivo adecuado, ni siquiera en el tema de educación, presencia de pares también en conflictos o en pandillas dentro de sus colonias, la mamá que tenía que trabajar todo el día los dejaba ahí. Entonces, todo eso son factores de riesgo y es ahí donde tendremos que ponerle más dinero y más atención para que menos personas crezcan con este contexto. No nada más nacieron malos. Nadie nace malo. O sea, todos son causas que se van generando en el tiempo. Y con el tema de las mujeres, lo que sucede es que hay un mayor estigma en la sociedad con una mujer que delinquió que un hombre. Al final, al hombre, si ustedes van a las cárceles, todos son difíciles, todos, en ningún penal es un lugar bonito. Pero al final del día, ahí están los domingos, pues parte de Ring, lo bonito fue el tema familiar, van a visitarlos, sus familias, sus hijos, sus novias, lo que sea, ahí llega a la cárcel a la visita. Pero en el tema de las mujeres, hay un estigma mayor con ellas, entonces las familias van algunas tal, pero a los 3 meses, es el promedio, las dejan de ir a visitar. Entonces son mujeres que además están muy solas, que muchas veces sus hijos pues se quedaron afuera y ellas todo el tiempo que están ahí no. Entonces eso genera pues también una depresión mayor, un sentimiento pues mucho más o sea, a los difícil, 3 meses ¿no? ya se quedan Ese es el solitas, promedio. ya no va a sus cambia. maridos, parejas, hijos, no. No, porque delinquió y es mala, ¿no? Que además hay que decirlo, muchas veces la mujer es la que está en la cadena del delito, o sea, es la que alimentó al secuestrado, es la que llevó tal cosa, o llevaba de mula la droga, en fin, en realidad o era la novia tampoco, muchas veces son cosas de amor, la verdad. Entonces, desgraciadamente sí hay un aprovechamiento de eso y un estigma con ellas, ¿no? Y yo lo que creo es que justo cualquier reclusorio es como una lupa de lo que es una sociedad, porque efectivamente hay gente inocente, hay gente con intención de salir lo más pronto posible y de hacer, y hay gente, ¿no?, que simple y sencillamente no quiere, no vamos a calificar si es bueno o mala, simple y sencillamente no quiere, le gusta la forma de vida que lleva, y también en esa mini sociedad ejerce un control, ¿no? Ejercen un control, hay el líder de la cárcel, ya sea hombre, mujer, el que distribuye la droga, el que paga por la seguridad, el que da la seguridad, la cadena de corrupción en los custodios para que puedas entrar y meter ciertas mercancías o los mínimos básicos que necesita tu interno, ¿no? Toallas, jabón, bla, 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 ¿no? Y vamos a hacer una pausa. A ver, Jazz, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma. Estamos platicando con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda del Migrante, pero también, si usted ve, tiene apoyo en los jóvenes, que son Jóvenes Viral, que justamente trabajan y tienen metas para buscar hacer cosas por la seguridad, por mejorar su entorno, su comunidad. Y bueno, está en esta reinserción de los programas de reinserción con el libro de Ring. Y yo sí te quiero preguntar, ya vamos al tema, ¿por qué Morelos, por qué el Centro Penitenciario de Atlacholoaya y por qué el Box? Mira, ¿por qué Morelos? Porque nos llamaron de Morelos, tanto el gobernador como el secretario ejecutivo del sistema, querían que hiciéramos algo en esta cárcel. El director de todo el tema penitenciario nos pidió que fuera en cárcel de hombres, porque nos decía que las iniciativas que había de trabajo en penales casi siempre eran a mujeres o a menores, ¿no? Que tienen cierto sentido, pero que muy poca gente se atrevió, más bien que no habían encontrado gente que quisiera trabajar con hombres. Entonces, por eso nos atrevimos a ir, que además pues fue una maravilla para nosotros descubrir muchas cosas ahí dentro del centro, obviamente conocer a cada uno de los miembros de Ring, lo que hicimos, y también creo que eso es en razón de que el Estado nos dejó hacerlo, un modelo experimental de evaluación. Yo había estado en la subsecretaría, pues estuve como subsecretaria, estuve como directora general también ahí, siempre he estado en estos temas, y es muy difícil, te traen muy bonitas experiencias que siempre además motivan, pero no están evaluadas. Entonces, algo que sí era como uno de mis retos, era quiero evaluarlo experimentalmente, con casos y controles para ver las diferencias y para poderle probar, porque muchas veces la gente no cree en que los testimonios bonitos, que yo diga, sí funciona porque yo digo que funciona. Entonces, nosotros lo que queremos es tener una evaluación científica que mostrara por qué funciona y qué es lo que funciona. Entonces, nos dieron la oportunidad de hacerlo en la cárcel, como te digo, Lucio, el director, la verdad, metidísimo, ayudándonos. Cada uno de los miembros también del sistema, la verdad, aquí estuvo metido, el que lleva deportes, el que lleva el tema así como
psicoemocional, todos acompañaron el programa y eso es fundamental. Y bueno, entonces por eso fue Morelos, por eso fue Atlachonoaya. ¿Y por qué el modelo RING? Porque nos parece que después de toda la experiencia que yo tenía en el tema de prevención primaria, secundaria, terciaria, en cárceles, fuera, todo, el ring, el deporte de box es un deporte muy mexicano también. Tenemos mucha identidad con el box, especialmente en estos barrios más complejos, que muchas veces de ahí viene gente que está en prisiones. Entonces, primero los nos barrios genera... tepiteños. Exacto. ¿No? Bueno, en Tepito fue una maravilla el box y hemos hecho también muchos programas. Seguimos trabajando ahí en el barrio. Es mi barrio favorito en México. Entonces, bueno, el tema del box primero genera esta energía, motiva en sacar también energía negativa, en todos estos sentimientos que ellos tienen y por otro lado nos ayudó en algo que no esperábamos que fuera de esta forma, pero fue fenomenal, que es el tema de reducción de adicciones. El 100%, nosotros tenemos 30 casos y 30 controles, entre 21 y 24 años es el 60% de los participantes, entonces son jóvenes. Claro. Y lo que veíamos es que pues, se drogaban desde con focos, o sea, cosas, ¿no? Con focos. Sí, hay una forma de drogarse ahí con los focos, con marihuana, tal, heroína. Y la verdad es que del 100%, que además muchos de ellos, hay que decirlo, empezaron a drogarse, como yo les contaba, adentro de la prisión. Entonces, el 90% dejaron las drogas. Y eso fue un proceso. O sea, al inicio hasta me mentían, la verdad. Yo, oye, ¿quién se drogó? No, yo. Y ya luego me enseñaron ellos mismos a ver, mira, que en los dedos se ve, que tal. Y luego ellos mismos, que eso es lo bonito, se armó tanto un equipo que ellos solitos ya sabían que los otros lo iban a acusar. Un día nos tienes que traer a uno para que nos explique para los papás. Sí, ¿no? claro. Que le chequen a los hijos. Pero pues creo que aquí lo bonito es que ellos mismos ya decían, no, la verdad yo sí, ¿no? Porque ya saben que los otros igual iban a decir. Entonces, y luego lo que ellos nos comentaban era... Y no rinden igual, ¿no? Me imagino. Ese es el punto. Cuando ya están muy motivados con el box, porque ellos literal se ponían la camiseta, ya es mi hora de ponerme la camiseta de rings. Y entonces decían, si yo consumo tal o cual cosa, sé que no voy a rendir igual, que no voy a ganar. Me contaba uno, que me acuerdo mucho, que cuando la primera vez que le levantaron el brazo de ganaste, eres el campeón de esto, ten tu diploma, tu trofeo, decía, es la primera vez en la vida que yo gané algo. Entonces yo quería seguir sintiendo ese sentimiento y si yo me drogaba sabía que no lo iba a hacer. Entonces eso fue mi principal motivación para dejarlo y al final también la energía que te genera, claro, el tener que boxear, el tener que entrenar, porque además ellos también mejoró hasta su cuerpo, la verdad, su apariencia física, o sea, llegaban sin bañarse, greñudos del terror y luego ya llegaban todos arregladitos porque la autoestima es muy importante para mejorar la persona. Nosotros no podemos pretender mejorar la conducta de nadie si la propia persona no se quiere, no se ve diferente, porque si nosotros queremos que alguien se sienta basura y hacemos todo para que se sienta basura, va a terminar siendo una basura. Pero si nosotros estamos motivando a la gente, algo que yo les decía en el corte es una de las cosas que la psicóloga trabajó. Tenemos una psicóloga maravillosa, Emilce, que nos ayudó y eso fue la magia, unir la parte psicoemocional con la parte del box y con todo esto que decíamos que genera este deporte y era hacerlos reflexionar. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? Y eso hasta, si leen el capítulo, ustedes mismos van a reflexionarlo en ustedes, de a veces te enojas, pero tú no sabes, todo el enojo en 25 sentimientos puede ser, es decir, ira, frustración, miedo, daño, o sea, realmente es mucho en lo que lo puedes traducir y eso es lo que hacía la psicóloga, que esto se traduzca y cómo le ponemos algo positivo a cada uno de esos sentimientos negativos que estamos generando. Claro, no, y es que hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, es la liberación de endorfinas, es el reto, es la misma felicidad que tú sientes cuando haces algún deporte, que es lo que sientes cuando te drogas, nada más cuando te drogas después te viene el bajón y con el deporte no. Hablábamos de abandono y magia. aquí, pues, si sentían abandono, aquí hay un grupo de personas que por lo menos se sentían interesados por alguien. Claro. Ganaste y te lo reconocían, Claro. O sea, hay muchas cosas. El reto que ahorita te voy a preguntar regresando del corte es cómo lograste que salieran de esa apatía, porque me imagino que llegan unas personas ahí, te van a decir, ay, te voy a poner a boxear. Seguramente te has de haber topado con 1000 personas que dijeron, no, hombre. Y le pero sumo ni al chiste. reto de la apatía, ¿cómo le hiciste para manejar las recaídas? Porque Exacto. seguramente iban muy motivados, pero después es eso. Exacto. Pero bueno, hay muchas cosas más que vamos a platicar regresando. Ya sabe que puede participar con nosotras en redes sociales, @puntoycoma_tv. La pregunta, ¿crees que exista la verdadera reinserción a la sociedad por parte de exconvictos? El 24% ya nos dice que sí, ya nos están cambiando la forma de ver las cosas. El 76% todavía dice que no. Volvemos. En el corte nos decía nuestra invitada que imagínense
si fuera una universidad, si tuvieran libros, si tuvieran escuelas, si tuvieran personas que les explicaran, con personas que tienen todo el tiempo libre, las 24 horas para emplearla en cualquier estudio, se convertirían en verdaderos expertos con maestría y doctorado en cualquier tema productivo, ¿no? En vez de aprender a delinquir, aprenderían a ser pues gente muy talentosa y que pudieran desarrollar ese talento. Yo te decía también, ¿cómo le hicieron para toda la gente apática, que me imagino de haber sido la mayoría, cuando les decían, oye, ¿quieres participar en esto? Porque no sé si haya sido obligatorio o no. ¿Cómo le hacían para que de verdad se interesaran? Para juntar estos 30. Sí. Miren, lo primero es que desde la ciencia, y cualquier académico que escuche, no, claro, incluso a veces tú te metes en eso, el Banco Mundial, todos estos organismos quieren siempre evaluaciones experimentales. Y ahí también les va un reto, o sea, hay que meterse a la calle, la prevención se hace en la calle y con la gente. En un escritorio la historia es distinta. Claro. Entonces, lo primero, cuando yo llegué muy científica y quiero mis 30, escogidos aleatoriamente, pues pasa lo que dices. Yo no puedo obligar a la gente. ¿Qué crees? Me salen estos 3, tú saliste en la rifa y no quieres. Entonces no puedes obligar a las personas. Y tú estabas dentro, ¿no? Entonces, claro. ay, güerita, a ver, ¿no? O sea, no, nunca me dijeron güerita. ¿no? La verdad, siempre súper respetuosos conmigo y me quieren mucho. es que y yo fíjate, luego te imaginas que van a pasar cosas y pasa lo súper contrario, ¿no? respetuosos, siempre, nunca tuve un problema. Pero el tema de escogerlos, ¿no? Sí, es decir, sí. los primero, pues no tuvimos que quitarle un poquito eso científico del Sí, libro, claro. porque la verdad no sale. Y luego ya, como dices, ya que los teníamos ahí, pues la verdad nos decían, ¿segura vas a volver? El primer día que lanzamos el evento, que fue público, seguro no van a regresar. Así vienen, se toman una foto y ya no vuelven. Entonces yo dije, o sea, que me vas a volver a ver aquí, te lo aseguro. Entonces cuando empezaron a ver que era en serio, yo, mismo Mauricio Sulaimán también, volvimos varias veces a la cárcel. Yo pasé mi cumpleaños en la cárcel porque les había prometido que iba a ir. Entonces regresé ese día, aunque tenía mil cosas, pero sí fui. Entonces al final, como que eso genera también una conexión distinta y confianza, creo que esa es la porque hay palabra. compromiso, ¿no? Se dan cuenta que era también. verdad, ¿no? O sea, que no estamos mintiendo, que a la semana siguiente tenían el ring nuevo, que luego tenían el uniforme, que luego tenían los entrenadores, que la psicóloga estaba casi viviendo ahí, ¿no? Ella es alguien también muy involucrado, entonces, pues que se volvió muy cercana a las familias, porque empezamos a ver el contexto familiar. Algo muy importante, que los tomas en cuenta como una persona, eso es fundamental, ¿no? Aunque suene súper obvio. Y el hecho de que, por ejemplo, la psicóloga se sentaba, incluso el que sí tenía alguna psicopatía o alguna cosa más grave, a decirle, mira, esto es lo que tienes. O sea, a ver, esto no conecta con esto, tienes que pensarlo 2 veces porque no va a conectar nunca. Entonces, tú tienes que reflexionar más que el otro al hacer cualquier acto, ¿no? Entonces, y él también decía, híjole. ¿no? O sea, que le diga, aquí estás pagando, ya. O sea, Sí. no te estés flagelando también por algo que hiciste mal. Y lo que dices, o sea, al final la pérdida de la libertad es terrible. Ya con esa pérdida tienes para castigar a la persona, pero luego puedes aprovechar el espacio para de verdad sacar a mejores seres humanos de ahí, a deporte, arte, cultura. Creo que hay muchas maneras. A mi favorita es el box, ¿no? Por supuesto, por todo lo que hemos visto. Pero hay muchas formas en lo que la gente puede aprender a hacerse mejores seres humanos, a generar. Muchas veces se dice que es una segunda oportunidad y yo digo que probablemente sí, pero porque no tuvieron una primera, porque mucha de esta gente viene de contextos de verdad complejos, de verdad la pasaron mal, que yo digo, si yo me hubiera pasado lo mismo, pues no sé, a lo mejor también hubiera terminado acá, ¿no? Oye, Eunice, también con el corte, ya de alguna manera los convenciste con el ejemplo, o sea, con el compromiso de estar yendo y se fueron sumando hasta juntar tus 30. Y, ¿cómo le explicamos a quien nos está viendo en qué consistía el programa, el Ring? Porque creo que contesta la pregunta, ¿cómo convencías a los que de repente tenían recaídas y no querían? Y creo que es este acompañamiento psicológico. ¿Cómo funcionaba? O sea, llegaban, boxeaban, ¿qué más había? No, primero era la parte psicoemocional. Okay. O sea, se trataba, claro, el boxeo jala mucho porque además llevamos boxeadores famosos que fueron a entrenar y a contar su historia de vida y muchos también tienen un pasado oscuro. Es decir, fue la Chiquita, incluso nos acompañó, nos acompañó. Eso ya motiva, ¿no? Sí, Claro. hubo de verdad, ahí sí el Consejo Mundial de Boxeo, Pipino Cuevas, o sea, hay varios que están muy comprometidos con el tema y que estuvieron ahí muy cercanos. Además, pues los propios entrenadores del Consejo que están ahí metidos junto con los de la cárcel. El modelo consistía en, primero, trabajar esta parte emocional en 3 tipos. En la parte individual, 1 a 1, con estos exámenes psicoemocionales, enseñando los resultados, etcétera. La segunda parte en grupo, era grupal, para una reflexión de talleres del perdón, de reflexión, ¿qué quieres tú en tu vida? ¿Cómo vas a hacer tu plan? Incluso tenemos aquí en el libro pues los dibujos que hacían, los planes, etcétera. Y luego una tercera parte muy importante, la familiar.
cómo se pueden reencontrar con su familiar, porque muchas veces están ávidos de eso, pero no saben cómo desarrollar esa habilidad para conectarse, para pedir perdón. Les contaba yo en el corte, una hija que llegó y yo, y bueno, como ves cambiado a tu papá, me dice, mira, lo vine a ver después de 20 años de no venirlo a ver porque me escribió algo que hacía sentido, ¿no? Entonces son historias súper fuertes. Decían después los papás de otro, oye, yo veía a mi hijo ya súper deprimido, de verdad te lo agradezco porque por fin le veo que tiene una sonrisa, que tiene ganas de hacer algo diferente, en fin, todo tipo de casos, pero la reconexión familiar desde lo psicoemocional también se trabajó. Entonces nos dimos cuenta que como este componente era muy importante, modificamos el programa. No lo teníamos como algo tan metido y lo modificamos en el hecho de traer a las familias cada tanto a exposiciones, a que conocieran lo que hacían. Y armamos unas fotos enormes que las viste, creo, en alguna de las presentaciones, que eso lo hicimos para las familias. Entonces el hecho que el cuate se viera ahí soy yo y puedo enseñar algo y puedo hacer algo distinto, era como muy importante. Y de ahí surgió una propuesta de ellos ¿por qué no los domingos podemos nosotros entrenar también a nuestros hijos? Hoy tengo algo que enseñarle a mi hijo. Y eso cambia mucho la convivencia, ¿no? Entonces creo que el modelo, el éxito es juntar la parte psicoemocional, de desarrollo cognitivo y de habilidades para la vida, con esta parte deportiva y hacer equipo. Ellos ya andaban en la cárcel juntos todo el tiempo. Al final no pudimos hacer no pudimos hacer como el último torneo con ellos porque no querían pelear entre ellos. No. Entonces tuvimos que invitar a otros de otro lugar para que vinieran a Oye, pelear, ¿cuántos grandes personajes, ¿no? Nelson Mandela, Miguel de Cervantes, han pisado la cárcel y han hecho grandes obras como el Quijote dentro de la cárcel. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya se nos está acabando el tiempo, nada más regresamos para conclusiones. Participe con nosotros, nuestra pregunta en Twitter, @puntoycoma_tv. ¿Crees que exista la verdadera reinserción a la sociedad por parte de exconvictos? 28% dice que sí, 72% dice que no. Volvemos. Bueno, pues aquí está el libro, aquí está el programa Ring, Boxeo para la Reinserción. Señores gobernadores, directores de centros penitenciarios, búsquenlo. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Sí, muchísimas gracias. No, muchas gracias A ella la pueden seguir en invitación. @Eunice Rendón. Gracias, Jazz. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted.